El máster de Genética y Genómica, que será impartido desde las universidades de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo, con participación de numerosos centros de investigación de la Comunidad Gallega, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Sanitario de Investigación Sanitaria de Santiago, la Fundación Genómica, el Instituto Oceanográfico de Vigo y otros, pues lo que pretende es dar una formación muy especializada en el ámbito de la genética y la genómica, existiendo una gran demanda de profesionales en este ámbito. Es uno de los pocos másteres que tiene esta especialización en España y pensábamos que desde el núcleo de Galicia, donde hay importantes grupos de investigación en genética, pues que podíamos aportar este tipo de formación. Es un máster que se puede cursar en la modalidad presencial y semipresencial. Esto facilita pues, para personas que están trabajando, por ejemplo, el que puedan tener esta formación, algo que es muy demandado actualmente en todo tipo de másteres. El máster tiene la posibilidad de cursarse con diferentes menciones. Una de ellas es la mención de genética humana, otra es la de conservación y diversidad y la otra es la de las aplicaciones de la genética. Las salidas profesionales que podemos vislumbrar son del tipo, por ejemplo, para trabajar en empresas biotecnológicas, en hospitales, podrían ocuparse pues, de ámbitos como la medicina personalizada, también trabajar en empresas de farma para la búsqueda de nuevos fármacos. Sabemos que debajo de toda esa investigación hay una gran necesidad de experimentación animal y para ello pues, contamos también con especialistas que puedan dar esta formación. Una de las menciones del máster es la de genética humana. En esta especialización pues, se tratarán aspectos, pensamos, de gran actualidad, como es la medicina personalizada, la creación de órganos a partir, por ejemplo, de células madre, el consejo genético y la posibilidad también de generar nuevos fármacos. Debajo de todas estas líneas de investigación se necesita un gran conocimiento de la genética y de la genómica.